Hola, soy Gerson y en este video vamos a hablar sobre el tema de división de un segmento en una razón dada. Vamos a comenzar hablando sobre qué es una razón. Bueno, en geometría analítica, razón es igual a cociente. Cabe resaltar que hay dos tipos de razones, la razón geométrica y la razón aritmética. La razón geométrica es igual a cociente, mientras que la razón aritmética es una diferencia. En este video vamos a tomar el significado de razón geométrica, ya que estamos en el tema de división de un segmento en una razón dada. Entonces, en este video la razón va a ser igual a cociente. Y te preguntarás, ¿qué es un cociente? Bueno, cociente es la división entre dos cantidades, es decir, una cantidad entre otra cantidad. Y bien, para entender mejor qué es una razón, supongamos que tenemos un baguette y este baguette lo partimos en 9 partes. Y de esas 9 partes, yo voy a tomar 4 partes y la razón va a ser lo que me como entre lo que nos sobra. Numéricamente nos queda como 4 quintos. ¿Por qué? Porque tomé 4 partes y es lo que me comí entre lo que me sobró, que fueron 5. Y esa sería la razón, 4 quintos. Bien, ya nos vamos a centrar en la geometría analítica. Entonces trazamos un segmento, en este caso es el segmento AB. ¿Por qué AB? Porque estamos yendo de A a B y este segmento lo vamos a dividir en una razón R, y la razón R puede ser cualquier número real, puede que sea 4 quintos, 5 octavos, menos 4, 2 tercios, un medio, cualquier número real. Entonces, para que este segmento esté dividido, debe haber un punto dentro de este segmento que lo divida en dos partes. En este caso es el punto E, que divide el segmento AB en una razón. Y como ya les dije que razón significa cociente, que es la división de dos cantidades, entonces aquí ya nos podemos dar cuenta que la razón nos quedaría de la siguiente forma, como el segmento AE entre el segmento EB. Lo que estamos tratando de decir es cuántas veces cabe el segmento AE en el segmento EB, y esa sería la razón. Solamente es si vamos de A a B. Por eso es importante que respeten las direcciones, es decir, empezamos en A y terminamos en B. La razón aquí va a ser positiva. Antes de que les diga por qué es positiva, quiero que sepan que si avanzamos a la derecha en el eje de las X, la abscisa va a ser positiva, pero si vamos a la izquierda, pues va a ser negativo. Y si vamos hacia arriba en el eje de las ordenadas, pues va a ser positivo. Y si vamos hacia abajo en el eje Y o de las ordenadas, pues va a ser negativo. Una vez que ya tenemos bien claro eso, podemos explicar por qué esta razón es positiva. ¿Por qué? Porque aquí vamos de X1 hasta X, que es la abscisa del punto E. Es decir, vamos avanzando hacia la derecha. Y si avanzamos hacia la derecha, pues va a ser positivo. Y ahora del punto E al punto B, estamos avanzando de X a X2 y también estamos avanzando hacia la derecha. Entonces nos queda de la siguiente manera, como positivo entre positivo y positivo entre positivo, pues es positivo. Y ahora, ¿qué pasaría si el punto está fuera del segmento, como es el caso del punto D? Bueno, aquí la razón va a ser negativa. Primero vamos a calcular la razón. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, como el segmento AD entre el segmento DB. Nuevamente estamos tomando la dirección de A a B, por eso empezamos en A, terminamos en B. ¿Por qué la razón es negativa? Bueno, es negativa porque empezamos en la abscisa del punto A, que es X1, y avanzamos a la abscisa X del punto B, avanzamos hacia la derecha, entonces positivo. Y el segmento DB, aquí es donde ya no va a dar positivo, porque aquí está X, la abscisa del punto D, y avanzamos hacia X2, y como avanzamos hacia la izquierda, pues es negativo. Entonces nos queda más entre menos, y más entre menos, pues es menos. Entonces por eso es que la razón, cuando un punto que divide al segmento está fuera, la razón es negativa, pero cuando el punto está dentro, la razón es positiva. Bien, ahora que ya sabemos por qué la razón cuando el punto que divide al segmento está dentro es positiva y cuando está fuera es negativa, ahora sí ya vamos a proceder a la siguiente parte del tema, que es cómo calcular las coordenadas de los puntos que dividen al segmento en una razón dada. No solamente es aplicar las fórmulas y ya, hay que saber por qué es que son así. Bueno, para hallar las coordenadas del punto E, lo que tenemos que hacer es calcular la razón que nos quedaría de la siguiente manera, con el segmento A entre el segmento EB. Y para hallar la abscisa, lo que vamos a hacer es ver cuántas veces cabe la distancia que hay de X1 a X entre la distancia que hay de X a X2. Entonces nos queda de la siguiente manera, como X menos X1 entre la distancia que hay de X a X2. ¿Y cómo la calculamos? Bueno, mediante una diferencia de X2 con respecto a X. Entonces nos queda como X2 menos X. Y ahora que ya tenemos la razón, ahora simplemente tenemos que despejar a la X. Entonces pasamos al denominador, al otro lado, a multiplicar,
Nos queda de la siguiente manera como r por x2 menos x igual a x menos x1. Aquí efectuamos la multiplicación, nos queda de la siguiente manera como rx2 menos rx, y esto es igual a x menos x sub 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es dejar a todas las x que tengan subíndices del lado izquierdo y a las x que no tengan ningún subíndice del lado derecho. Y nos queda de la siguiente manera como rx sub 2 más x sub 1 igual a x más rx. Aquí si se dan cuenta podemos obtener al x como factor común, porque x por 1 pues es x y x por r pues es rx. Entonces por eso aquí la x es el factor común y nos queda de esta forma: rx2 más x1 igual a x por 1 más r. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es despejar al x, y para dejar a la x sola pues pasamos este binomio al otro lado a dividir. ¿Por qué a dividir? Bueno, pues porque está aquí multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir. Nos queda de la siguiente manera como rx2 más x1 entre 1 más r igual a x. Y ordenando un poco de la siguiente manera obtenemos la fórmula para hallar o calcular la abscisa del punto que divide el segmento en una razón dada. Y para hallar la ordenada tenemos que hacer lo mismo, solo que ahora en vez de que sea la x es la y. Entonces aquí la razón nos quedaría como la distancia que hay de y1 a y entre la distancia que hay de y a y2, y nos quedaría de la siguiente forma como r igual a y menos y1 entre y2 menos y. Aquí pasamos al denominador al otro lado a multiplicar, nos queda de la siguiente manera: r por y2 menos y igual a y menos y1. Ahora efectuamos la multiplicación. Aquí hacemos lo mismo que hicimos con las x, dejamos a todas las y que tengan subíndices del lado izquierdo y a las y que no tengan subíndices del lado derecho. Queda de la siguiente manera como r y2 más y1 igual a y más r. Aquí podemos obtener la y como factor común, nos queda de la siguiente manera como r y2 más y1 igual a y por 1 más r. Y aquí simplemente para despejar la y pasamos a este binomio al otro lado a dividir, y nos queda de la siguiente forma como y igual a r y2 más y1, todo eso entre 1 más r, y ordenando un poco obtenemos la fórmula para hallar la ordenada del punto que divide el segmento en una razón dada. Y con estas dos fórmulas podemos calcular las coordenadas del punto que dividen al segmento en una razón dada, ya sea que el punto esté dentro o fuera del segmento. Entonces ahora vamos a demostrar las fórmulas para hallar las coordenadas del punto medio de un segmento. ¿Por qué las fórmulas para hallar las coordenadas de un segmento son así? Bueno, porque como el punto está situado a la mitad del segmento, por eso es el punto medio de un segmento. Para que lo entendamos mejor, vamos a suponer que el segmento es una línea recta y el punto medio está a la mitad, por eso se le dice punto medio. Y si se dan cuenta, el segmento AP cabe una sola vez en el segmento PB. Calculamos su razón, nos quedaría de la siguiente manera: R igual a AP entre PB. Como son la misma distancia, son la misma cantidad, entonces la razón nos queda de la siguiente manera como R igual al segmento AP que mide x entre el segmento PB que también vale x, entonces nos queda como x entre x. Y recuerden que todo número dividido entre sí mismo es igual a 1, entonces la razón va a ser 1. Y ahora, ya que conocemos la razón, vamos a sustituir en las fórmulas. X es igual a x1 más 1, que es la razón, por x2 entre 1 más 1, porque la razón es igual a 1. Y en la ordenada pues nos queda y1 más 1 por y2 entre 1 más 1. Ahora simplemente realizamos las operaciones correspondientes. Aquí nos queda x igual a x1 más x2 y todo esto sobre 2. Y en la ordenada nos queda como y igual a y1 más y2 y todo esto entre 2. Y así es como se demuestran las fórmulas para hallar las coordenadas del punto medio de un segmento. Ahora que ya conoce por qué las fórmulas para hallar las coordenadas de un punto que divide al segmento en una razón dada, ya podrá resolver cualquier problema de este tema de división de un segmento. Bien, para entender mejor el tema de división de un segmento en una razón dada, vamos a resolver el siguiente ejercicio, y al resolverlo también vamos a aprender a cómo ocupar todo lo que vimos ya anteriormente. El ejercicio nos dice: los puntos D con coordenadas menos 4,5 y el punto E
con coordenadas 7, -3 son los extremos de un segmento rectilíneo y este se divide en partes iguales con las siguientes literales: H, I, J, K, L, M, N y P. Y ahora el problema nos dice: si el segmento se dirige de E a D, determinar las coordenadas del punto K. Posteriormente, determinar la distancia que hay del punto E al punto K. Y finalmente nos pide que realicemos la gráfica. Bien, vamos a comenzar escribiendo todos los datos que el problema nos da. Los datos que el ejercicio nos da son las coordenadas del punto D, que son -4,5, y también nos da las coordenadas del punto E, que son 7, -3, y también nos da la dirección del segmento, que es de E a D. Esto quiere decir que empezamos en D y terminamos en D. Bien, y ahora con estos datos tenemos que resolver este ejercicio, y estas son las fórmulas que vamos a ocupar para resolver todo este ejercicio. Pero antes de continuar, aquí nos damos cuenta que el punto K es el que va a dividir al segmento ED en una razón dada, y para obtener esa razón lo que tenemos que hacer es dividir la distancia que hay de E a K entre la distancia de K a D. ¿Por qué vamos a dividir la distancia de E a K entre la distancia de K a D? Bueno, vamos a dividir la distancia de E a K entre la distancia de K a D porque el ejercicio nos dice que el segmento se dirige de E a D. Como ya lo dije, entonces empezamos en E y terminamos en D. Por eso dense cuenta que aquí empezamos en E y aquí terminamos en D. Entonces, por eso vamos a dividir la distancia que hay de E a K entre la distancia de K a D. Es decir, vamos a ver cuántas veces cabe el segmento EK entre el segmento KD, y al dividir esas distancias vamos a obtener la razón del segmento ED. Y para calcular las coordenadas del punto K vamos a ocupar las siguientes fórmulas que ya las explicamos anteriormente, ya demostramos por qué es que son así, no simplemente vamos a mecanizar. Entonces la abscisa del punto K va a ser igual a x1 más la razón multiplicada por x2, y todo esto dividido entre r más 1, y de esta forma calcularíamos la abscisa. Y para calcular la ordenada lo que vamos a hacer es dividir más la razón multiplicada por y2, y todo esto dividido entre r más 1. Y finalmente, para calcular la distancia del punto E al punto K vamos a ocupar la siguiente fórmula que nos dice que la distancia que hay de E a K va a ser igual a la raíz cuadrada de menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Si no sabes cómo calcular la distancia entre dos puntos, te voy a dejar un video aquí en la parte superior y también te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y también en ese video te demuestro por qué es que la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos es que es así. Y también realizamos un ejemplo. Así que ve a verlo, te lo recomiendo para que aprendas a calcular la distancia entre dos puntos. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar para resolver este ejercicio, entonces la solución nos queda de la siguiente manera. Primero tenemos que calcular las coordenadas del punto K, pero si aplicamos directamente estas fórmulas para hallar la abscisa y la ordenada, no vamos a obtener ni la abscisa ni la ordenada porque el ejercicio no nos da la razón. Entonces lo que tenemos que hacer primero es obtener la razón, y lo que vamos a hacer para hallar la razón es dividir la distancia que hay de E a K entre la distancia que hay de K a D. Para realizar esto de forma rápida, lo que se hace es trazar una línea recta. Aquí vamos a suponer que el segmento es una línea recta. Entonces aquí estaría ubicado el punto D y aquí estaría ubicado el punto E. Y ahora vamos a ubicar los puntos que dividen al segmento en 8 partes iguales. ¿Por qué en 8 partes iguales? Porque aquí nos dice que el segmento se divide en partes iguales con las siguientes literales, que son H, I, J, K, L, M, N y P. Y si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 literales. Entonces vamos a ubicar esos 8 puntos. Aquí estaría el punto H, aquí estaría el punto I, aquí estaría el punto J, aquí estaría el punto K, aquí estaría el punto L, aquí estaría el punto M, aquí estaría el punto N y aquí estaría el punto P. Y si nos damos cuenta, el segmento quedó dividido en 9 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bien, ahora que ya dividimos el segmento en partes iguales de acuerdo al planteamiento del problema, ahora lo que vamos a hacer es contar las divisiones a partir del punto E, porque el segmento se dirige de E a D. Si se dirigiera de D a E, pues las empezaríamos a contar de D, pero como el segmento se dirige de E a D, pues vamos a comenzar a contar las divisiones a partir del punto E, es decir, de derecha a izquierda. Entonces vamos a comenzar a contar las divisiones a partir del punto E, pero cuando vayamos avanzando hacia la izquierda nos vamos a detener en el punto K, porque lo que vamos a hacer es calcular la distancia
distancia de E a K. Y cuando llegamos al punto K, ahora vamos a contar de K a D. Ahora vamos a calcular la distancia de K a D. Bien, ahora que ya sabemos esto, ahora sí ya podemos comenzar a contar desde el punto E. Entonces aquí estaría una división, 2, 3, 4 y 5. 5 divisiones. Y ahora vamos de K a D. 1, 2, 3 y 4. Ahora, ya que sabemos cuál es la distancia que hay del punto E al punto K, y también ya sabemos cuál es la distancia de K a D, ahora ya podemos calcular la razón. Entonces la razón nos queda de la siguiente manera, como la distancia de E a K, que sería 5, entre la distancia de K a D, que sería 4. Y esta sería la razón. Ahora que ya conocemos la razón, ahora ya podemos determinar las coordenadas del punto K. Pero antes de aplicar estas fórmulas, lo que tenemos que hacer es ver quién es X1, quién es Y1, quién es X2 y quién es Y2. Bien, aquí nos podemos dar cuenta quién es X1 y X2, también quién es Y1 y Y2, ya que el planteamiento del problema nos dice que el segmento se dirige de E a D. Entonces, como empezamos en E, pues X1 va a ser la abscisa del punto E, que sería 7, y Y1 sería la ordenada del punto E, que sería menos 3. Y como terminamos en D, por lo tanto, X2 y Y2 van a ser las coordenadas del punto D. Es decir, que X2 va a ser menos 4, ya que es la abscisa del punto D, y X2 va a ser 5, ya que es la ordenada del punto D. Ahora que ya sabemos todos estos datos, ahora ya simplemente tenemos que sustituir en las fórmulas. Entonces, para hallar la abscisa, sustituimos X1, que sería 7, más la razón, que sería 5 cuartos, multiplicada por X2, que es menos 4. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1 más la razón, que es 5 cuartos. Entonces, ahora que ya sustituimos en la fórmula, ahora lo que tenemos que hacer es simplemente realizar las operaciones correspondientes. Vamos a comenzar realizando las operaciones del numerador. En el numerador, primero vamos a efectuar esta multiplicación de 5 cuartos por menos 4. Entonces, 5 cuartos por menos 4. Aquí recordemos que todo entero siempre está dividido entre 1. Entonces, así nos queda la multiplicación. Entonces, ahora multiplicamos 4 por 1, 4. 5 por menos 4, menos 20. Seguimos simplificando. Menos 20 entre 4, menos 5. Y 4 entre 4, pues 1. Entonces nos queda menos 5. Entonces el resultado de esta multiplicación es menos 5. Entonces aquí de una vez podemos efectuar esta multiplicación de más por menos 5. Recordemos que más por menos es igual a menos. Entonces nos queda 7 menos 5. Ahora vamos a realizar las operaciones del denominador, que es 1 más 5 cuartos. Aquí nuevamente les recuerdo que todo entero siempre está dividido entre 1. Entonces nos queda de la siguiente manera, como 1 sobre 1 más 5 cuartos. Ahora ya simplemente realizamos esta suma de fracciones. 1 por 4, 4. 1 por 4, 4. 1 por más 5, pues más 5. 4 más 5, 9. Entonces nos queda como 9 cuartos. Bien, ahora continuamos realizando las operaciones del numerador. 7 menos 5, 2. Y esto dividido entre 9 cuartos. Aquí efectuamos esta división. Aquí, como el 2 es un entero, recordemos que todos los enteros siempre están divididos entre 1. Entonces nos queda como 2 entre 1. Entonces aquí ahora realizamos esta división de fracciones. Aquí recordemos la regla del sándwich, como unos le dicen, o regla de las tortas, que sería multiplicar extremos con extremos y los del medio con los del medio. Entonces aquí nos queda como 2 por 4, 8. Y 1 por 9, 9. Entonces nos queda 8 novenos. Por lo tanto, la abscisa del punto K va a ser 8 novenos. Bien, ahora que ya tenemos la abscisa, entonces ahora ya solamente nos falta determinar su ordenada para saber cuáles son sus coordenadas del punto K. Para calcular la ordenada del punto K, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula que nos dice que la ordenada va a ser igual a Y1 más la razón multiplicada por Y2 dividido entre la razón más 1. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es sustituir Y1, que es menos 3, más la razón, que es 5 cuartos, multiplicada por Y2, que es 5. Y todo esto dividido entre 1 más la razón, que es 5 cuartos. Entonces ahora simplemente realizamos las operaciones correspondientes. Vamos a comenzar realizando las operaciones del numerador. Menos 3 más 5 cuartos por 5, 5 cuartos por 5. Todos los enteros siempre están divididos entre 1. 4 por 1, 4. 5 por 5, 25. Y nos da 25 cuartos. Ahora realizamos las operaciones del denominador, que es un entero más 5 cuartos, y esto es igual a 9 cuartos. Seguimos realizando las operaciones del numerador. Menos 3 más
25 cuartos es una suma de fracciones. Nuevamente les recuerdo que todos los enteros siempre están divididos entre 1. Ahora simplemente efectuamos esta suma de fracciones. 1 por 4, 4. Menos 3 por 4, menos 12. 1 por más 25, más 25. Menos 12 más 25, 13. Y todo esto dividido entre 4. Entonces el resultado de esta suma de fracciones nos da 13 cuartos. Y todo esto dividido entre 9 cuartos. Aquí nos damos cuenta que es una división de fracciones. Entonces volvemos a aplicar la regla del sándwich, que es extremos con extremos y los del medio con los del medio. 13 por 4, 52. Y 4 por 9, 36. Entonces el resultado de esta división de fracciones es 52 36avos. Esta fracción la podemos simplificar. 52 entre 4, 13. Y 36 entre 4, pues es 9. Aquí esta fracción de 13 novenos la podemos convertir a fracción mixta. Para convertirla rápidamente, recordemos que 9 novenos es un entero. Y aquí nos dice que son 13 novenos. Entonces, si 9 novenos es un entero, ¿cuántos nos hace falta para llegar a 13? Obviamente 4, porque 4 más 9 pues es 13. Entonces nos queda como un entero 4 novenos. Por lo tanto, la ordenada del punto K va a ser igual a un entero 4 novenos. Bien, ahora que ya sabemos cuál es la abscisa y la ordenada del punto K, ahora ya sabemos cuáles son sus coordenadas, que serían 8 novenos, un entero 4 novenos. Y en estas coordenadas se localizaría el punto K. Entonces, ahora lo que el problema nos pide que determinemos es la distancia que hay del punto E al punto K. Para determinar la distancia de E a K, vamos a ocupar la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, que sería esta. Para calcular la distancia, primero voy a anotar las coordenadas del punto E. Son 7, menos 3. Y las coordenadas del punto K son 4 novenos, un entero 4 novenos. Entonces, como empezamos de E a K, pues X1 va a ser la abscisa del punto E, que es 7, y Y1 va a ser la ordenada del punto E, que es menos 3, y X2 va a ser la abscisa del punto K, que es 4 novenos, y Y2 va a ser la ordenada del punto K, que es un entero 4 novenos. Se denominaron de esta forma ya que el segmento va de E a K, es decir que empezamos en E y terminamos en K. Entonces la distancia de E a K va a ser igual a la raíz cuadrada de X2, que es 4 novenos, menos X1, que es 7, y todo esto elevado al cuadrado, más Y2, que es un entero 4 novenos, menos Y1, que es menos 3, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora lo que sigue, simplemente realizar las operaciones correspondientes. Queda de la siguiente manera como 4 novenos menos 7. Todos los enteros están divididos entre 1. 9 por 1, 9. 4 por 1, 4. 9 por menos 7, menos 63. 4 menos 63, menos 59. Y todo esto dividido entre 9. Entonces nos queda como menos 59 novenos. Y todo esto elevado al cuadrado. Más un entero 4 novenos menos 3. Y todo eso elevado al cuadrado. Aquí esta fracción mixta de un entero 4 novenos la vamos a convertir a fracción impropia para trabajar más fácil y más rápido con ella. Para convertirla impropia, lo que tenemos que hacer es multiplicar el denominador de la fracción por el entero más el numerador. Entonces nos queda como 9 por 1, 9, más 4, 13. Y el denominador se mantiene igual. Entonces nos queda como 13 novenos. Entonces ya podemos trabajar mejor con ella. Entonces 13 novenos, que sería igual a un entero cuarto, menos 3. Aquí lo que tenemos que hacer es efectuar esta multiplicación de signos, que es menos por menos 3, que sería más 3, ya que menos por menos es igual a más. Entonces nos queda como 13 novenos más 3. Y recordemos que todos los enteros siempre están divididos entre 1. Entonces ahora efectuamos esta suma de fracciones. 9 por 1, 9. 13 por 1, 13. 9 por más 3, más 27. 13 más 27, 40. Entonces nos queda como 40 novenos al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es elevar estas dos fracciones al cuadrado. Y para elevarlas al cuadrado, pues simplemente las multiplicamos por sí mismas. Menos 59 novenos por menos 59 novenos. 9 por 9, 81. Menos 59 por menos 59 es 3481 positivo. Positivo porque multiplicamos dos números negativos, que en este caso era menos 59 por menos 59. Ahora vamos a elevar al cuadrado 40 novenos. Y para elevar al cuadrado 40 novenos, lo que tenemos que hacer es multiplicar 40 novenos por 40 novenos. Es decir, multiplicar la fracción por sí misma. 9 por 9, 81. 40 por 40, 1600. Entonces, el resultado de elevar 40 novenos al cuadrado es 1681. Ahora lo que hacemos es sumar estas dos fracciones. Como ambas fracciones tienen el mismo denominador, pues simplemente lo que tenemos que hacer es sumar los numeradores. 3481
5481 más 1600 nos da 5081. Y ese sería el resultado de sumar los numeradores. Y como dije que es una suma de fracciones con el mismo denominador, el denominador se mantiene como 81. Entonces este sería el resultado de la suma de estas dos fracciones. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar la raíz cuadrada de esta fracción. Y para realizar la raíz cuadrada de esta fracción, recordemos que la raíz cuadrada de una fracción siempre va a ser igual a la raíz cuadrada del numerador entre la raíz cuadrada del denominador. Y nos queda de la siguiente manera como raíz de 5081 entre raíz cuadrada de 81. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la raíz cuadrada de 5081 y la raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 5081 es 71.285 y la raíz cuadrada de 81 pues es 9, porque 9 por 9 pues es 81. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es efectuar este cociente, es decir, dividir 71.281 entre 9 y nos da 7.92. Por lo tanto, la distancia que hay del punto E al punto K es 7.92 unidades. ¿Por qué unidades? Porque no sabemos si son metros, kilómetros, milímetros o centímetros. Entonces, esta sería la distancia de E al punto K. Entonces, ya determinamos las coordenadas del punto K. Y también ya determinamos la distancia que hay del punto E al punto K. Entonces, ahora simplemente lo que nos queda es realizar la gráfica de este ejercicio. Vamos a realizarla. Bien, aquí ya realicé la gráfica de todo el ejercicio. Aquí estaría el punto D con coordenadas menos 4,5. Aquí estaría el punto E con coordenadas 7, menos 3. Y aquí estaría el punto K que divide el segmento en una razón dada con sus coordenadas que son 8 novenos, 1 entero, 4 novenos. Y también vamos a colocar la distancia que hay de K a D, que es 7.92 unidades. Y así es como nos quedaría su gráfica. Y esa sería la solución del ejercicio. Ahora yo solamente te dejo con la despedida del video, ¿no? Y bueno, así es como terminamos este video, demostrando todas las fórmulas de este tema. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Te voy a dejar dos ejercicios por aquí. Y las respuestas van a aparecer aquí. Sígueme en todas mis redes sociales, suscríbete al canal, dale like a este video, comenta, comparte. Déjame aquí abajo en los comentarios cuál sería el próximo video que te gustaría ver en este canal. Si es que te gustaría ver el tema de integrales o el tema de derivadas, también déjamelo aquí abajo en los comentarios. Yo soy Gerson y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.